Este, el día de hoy vamos a retomar, perdón, el tema de la indebida aplicación que está haciendo la autoridad. Dice Héctor que se entrecorta nada más. A lo mejor eso es a lo que me refería, como que hay un problemilla ahí de que se entrecorta el audio, ¿no? O sea, a lo mejor sí se escucha, pero como que se escucha entrecortado. Bueno, eso me refería. Entonces ha de haber algo por aquí en el micrófono, pero se entiende básicamente, ¿no? Entonces, decía yo, hoy vamos a abordar el tema de la indebida aplicación que está haciendo la autoridad fiscal del famoso artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que como todos sabemos establece una presunción, una facultad de presunción a favor de la autoridad fiscal. Y entonces el día de hoy les traigo dos situaciones de la vida real, derivado de dos revisiones que ha hecho la autoridad a dos contribuyentes distintos, en donde ha determinado que las operaciones son inexistentes y ha aplicado el 69B, y vamos a analizar el fundamento, o sea, cómo llega la autoridad a la conclusión de que la operación es inexistente, y vamos a ver de qué es indebida. Repito, son dos casos, evidentemente las situaciones por las cuales la autoridad puede determinar que la operación es inexistente puede derivarse de múltiples razones, pero estos dos que, repito, son de la vida real y que vamos a ver el día de hoy, pues creo que son representativos, ¿no? Es decir, pueden presentarse en multitud de situaciones, ¿no? E incluso a lo mejor con algún cliente de ustedes puede presentarse la misma situación de estos contribuyentes que a los que se les determinó operaciones inexistentes bajo, eh, bajo los argumentos que vamos a ver en un momento más. Y como decía yo, vamos a ver que es indebido, o sea, que están aplicando de manera indebida el artículo 69B del Código Fiscal, y para ello, para que nosotros, aquí yo no me voy a limitar a simplemente ponerles el caso, miren, la autoridad dice esto y está mal por esto, ¿no? Mi intención siempre con cualquier plática que doy es de que ustedes, o sea, la persona que me escucha, que está presente en esa exposición, en esta plática, entienda el fondo, entienda la disposición fiscal de la que estamos hablando, de manera tal de que él en un futuro pueda, ante la situación que se le presente, pueda determinar de manera válida si la autoridad está actuando conforme a la ley o está actuando en contra de la disposición correspondiente, ¿no? Ese es el objetivo siempre de cualquier plática que yo doy, ¿no? De que ustedes entiendan los porqués de las situaciones, ¿no? No nada más venir aquí y decirles o leerles una ejecutoria del tribunal donde se determinó tal situación y ya, ¿no? Y oh, pues mira, ya hubo una resolución en este sentido, ¿no? Pero que sin que realmente nosotros entendamos el fondo del asunto, y por ello cuando nos llegan los casos, pues si no es exactamente igual a como está aquella ejecutoria que una vez a una persona leyó ahí en alguna plática de Anafinet, pues somos incapaces de poder atender esta situación, ¿no? De poder argumentar en contra de esa actuación de la autoridad. Simple y sencillamente, repito, porque no hemos entendido o comprendido la disposición fiscal. Simplemente supimos de un caso de alguien que pudo ganar el caso y lo ganó bajo tal argumento y ya. Pero insisto, las situaciones por las cuales la autoridad, en este caso particular, puede determinar operaciones inexistentes son variadas, son múltiples. Entonces, si yo nada más les platico de esto, pero sin que les explique la razón, el por qué está mal la autoridad, pues ustedes nunca van a poder entender o nunca van a estar en posibilidades, perdón, de poder argumentar algo en contra de la autoridad, de la actuación de la autoridad, si es que tienen el caso de algún cliente en particular, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, necesitamos entender que el 69B regula una facultad de presunción para la autoridad, a favor de la autoridad. O sea, no regula otra facultad. Recordemos que la autoridad, la ley le otorga diversas facultades. En el Código Fiscal de la Federación están contempladas diversas facultades a favor de la autoridad fiscal. Y así encontramos facultades de gestión, de comprobación, de liquidación, de ejecución, pero también vamos a encontrar facultades de presunción. Esta facultad de presunción es distinta a cualquier otra.
Entonces, lo que está en el 69B es una facultad especial, repito, distinta a la de comprobación, a la de verificación de si el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales o no. Es una facultad de simplemente de presumir, y la presunción o el presumir implica únicamente pues un supuesto, un yo creo, un yo estimo, considero. O sea, la presunción no es un hecho comprobado y cierto, es una estimación que hace la autoridad, es un yo creo, pero no es un supuesto que puedan hacer de la nada, como en la realidad o en la práctica está ocurriendo. La autoridad está supuestamente aplicando el 69B y está llegando a la conclusión de que la operación que ampara tal comprobante de tal contribuyente es inexistente, pero lo está basando en la nada, no en como la ley o el código fiscal en este caso particular lo establece. Porque decía hace un momento, una presunción no puede nacer de la nada, tiene que partir de un hecho, de algo conocido, de algo que esté debidamente comprobado y sobre lo que no haya dudas. Derivado de ese hecho conocido y comprobado, podemos sacar conclusiones, que eso es una presunción. Si yo ahorita, por ejemplo, digo que a Hugo, por ejemplo, que veo aquí en la relación o aquí en la pantalla, Hugo de Guanajuato, que es una persona que nos está escuchando en este momento, que a Hugo de Guanajuato acaba de comer mole, así nada más porque pues lo vi y dije, Hugo de Guanajuato, se me hace que acaba de comer mole. Evidentemente esa presunción, ese supuesto que yo estoy elaborando, pues no tendría ninguna base, ¿no? Porque no tengo ningún elemento para determinar que Hugo acaba de comer mole, es nada más una alucine, ¿no? Algo que ahorita se me ocurrió, pero repito, es una conclusión sin fundamento. Mientras que si yo a Hugo lo tengo aquí a mi lado y le veo una mancha de mole en la camisa, ese elemento, ese hecho que sería el hecho base, algo comprobado, pues mira, ahí está la mancha de mole, me hace concluir, creo de manera válida, que Hugo ha comido mole, porque trae la mancha, ¿no? Entonces hay un supuesto, algo del cual se parte para poder llegar a una conclusión. No puedo yo nada más concluir algo sin partir de nada, si me explico. Siempre debe de haber en cualquier presunción, debe de haber un origen, una causa, un hecho base, repito, un hecho base del cual se parte para concluir en algo, en eso que es una presunción y que, repito, la presunción no es un hecho comprobado. El hecho de que incluso Hugo lo tenga yo aquí al lado y le vea la mancha de mole en la camisa y que por ello yo presuma o concluya o crea o opine que ha comido mole, no precisamente es cierto. Por eso la presunción es una probabilidad, pero no es un hecho todavía demostrado, es un supuesto, ¿no? Basado en el hecho de que trae una mancha de mole, yo presumo que ha comido mole. Pero en Hugo puede argumentar lo contrario, ¿no? Hugo me puede decir, no, Víctor, yo no comí mole. Lo que pasa es que cuando iba yo pasando por tal lado, de pronto una persona arrojó algo de una olla justo en el momento que pasaba y ching, me salpicó. Pero no comí mole. Entonces puede haber mil razones del por qué Hugo traiga la mancha de mole en la camisa y no precisamente porque haya comido mole. ¿Sí me explico? Entonces, por eso las presunciones de manera general admiten prueba en contrario. Se permite que la persona pueda demostrar que esa presunción, en el ejemplo que estoy manejando, se le permitiría a Hugo demostrar de que pues esta mancha que tengo aquí en la camisa, que si es de mole, no precisamente implica que haya comido mole, sino simplemente me manché. O alguien que traía una mancha, de pronto se talló la mano y de pronto me la puso me la puso en el pecho y ya me manchó porque traía manchados los dedos con ello, ¿no? Entonces hay mil razones del por qué Hugo traía esa mancha de mole en la camisa y no precisamente porque haya comido mole. Entonces, ahí, esto que le estoy explicando que sería la presunción humana, es una presunción pues no basada en la ley, es simplemente basado en ese hecho de que yo le vi la mancha de mole en la camisa
y que cualquiera de nosotros, Hugo, Guillermo, Héctor, cualquiera de nosotros que estamos aquí en este momento, Angélica, Tania, Violeta y cualquier otro que estamos aquí, podemos aplicar y aplicamos en nuestra vida diaria las presunciones, ¿no? Siempre estamos presumiendo, ¿no? Concluyendo, estimando cosas, ¿no? De las cuales no tenemos la certeza, pero lo hacemos basado en algo que ha ocurrido, ¿no? Y basado en nuestra experiencia, en lo que, en nuestras creencias, nuestras ideas, podemos concluir en otra cosa, ¿no? Esa es la presunción humana, o la que también se le conoce como judicial, porque el juez, aquella persona que tiene a su cargo el resolver una controversia entre dos personas que se ha presentado ante él, pues el juez es el que tiene que decidir quién tiene la razón de ambas partes, ¿no? Y se acude a la presunción humana, ¿no? En cualquier medio de defensa que presentamos ante ese juez, que es el que va a valorar nuestros argumentos que estamos haciendo valer a nuestro favor, el que va a valorar nuestras pruebas que estamos presentando, él lo va a valorar aplicando la presunción en muchos casos, ¿no? Porque a veces no se puede demostrar de manera fehaciente, de manera irrefutable un hecho. Y entonces presentamos pruebas de manera tal de convencer a esa persona, ¿no? Presentamos, decimos, argumentamos cosas a nuestro favor, de manera tal de convencer a esa persona de que basado en ese argumento, de que basado en esa prueba, el juez diga, pues yo creo que Víctor tiene razón, ¿no? Efectivamente, aunque no está demostrado de manera irrefutable, de manera notoria, el hecho, pero por lo que me dice, me suena lógico, esto que me está aquí presentando como prueba, igual me lleva a la convicción de que efectivamente Víctor tiene la razón, ¿no? Entonces, él deduce una verdad o un hecho basado en lo que nosotros le decimos y en lo que le estamos proporcionando, ¿no? Las pruebas, ¿no? En base a eso, él decide y aplica pues una presunción y él dice, creo que Víctor tiene la razón, ¿no? Y nos da la razón basado en eso, ¿no? En una presunción, porque a veces las pruebas que presentamos, repito, no son totalmente irrefutables, repito, ¿no? Algo que demuestre de manera definitiva el hecho. Si lo hacemos, pues qué bueno, ¿no? Ya no hay que aplicar ninguna presunción, ¿no? Pero a veces hay que apelar a ello, ¿no? A la presunción humana, ¿no? Para que el juez dicte una resolución favorable a nosotros, ¿no? Entonces, pero siempre, repito, partiendo de algo. No le podemos decir al juez que dicte una resolución favorable a nosotros nada más porque somos bonitos o porque, créeme, ¿no? Yo soy bueno, yo nunca he cometido ningún delito, ¿no? Eso que me dicen que yo hice no es cierto. Pues no, necesitamos alegar algo, necesitamos argumentar algo, necesitamos presentar alguna prueba para que el juez, basado en eso, pueda entonces presumir o derivar o llegar a la conclusión de que efectivamente nosotros no cometimos ese delito, ¿no? Entonces, toda presunción parte de un hecho. Y en el caso que estamos comentando, la presunción humana, pues puede partir de mil y un motivos o razones o hechos, ¿no? Pero la presunción legal, la presunción que está en una ley, esa no puede partir de cualquier situación que se le ocurra, en este caso a la autoridad, que es a cuyo favor están contempladas las presunciones generalmente. No puede partir de cualquier situación así al azar que ella considere oportuno o necesario, sino que tiene que partir forzosamente del hecho que la ley establece. La ley cuando determina o establece una presunción, siempre de manera indubitable, de manera, se me fue la palabra, para indicar que siempre lo hace, es de manera, se me fue la palabra, pero quiero decir que la ley siempre va a señalar en la ley, siempre se va a señalar en la ley el hecho base del cual debe de partir la autoridad para llegar a la presunción. Nunca va a dejar al aire o al criterio de la autoridad el hecho sobre el cual debe de partir para llegar a una conclusión, a una presunción. No, la ley siempre se va a señalar el hecho base, el hecho que debe de ser conocido y comprobado para que entonces, si se presenta, la autoridad pueda presumir lo que la ley establezca, ¿no? En este caso en particular, pueda presumir que la operación es inexistente. Si ese hecho no existe, entonces la autoridad no podría presumir, no podría llegar a la conclusión
de que la operación es inexistente en el caso particular que estamos comentando. ¿Sí me explico? Entonces, tengan presente de que las presunciones, en el caso que estamos hablando de una presunción legal, la que está en una ley, siempre parten de un hecho base, de un hecho que debe de estar comprobado y evidentemente pues debe de ser conocido, ¿no? Si la presunción, si la conclusión o presunción que hace la autoridad parte de un hecho distinto al que está en ley, evidentemente esa presunción o conclusión de la autoridad sería ilegal y sería inexistente. Si me dijeran es que tu operación es inexistente basado en tal hecho pero que no está en ley, esa conclusión es errónea y la podemos destruir claramente. Entonces tengan presente esto de que las presunciones tanto legales como humanas, que son los dos tipos de presunción que hay, siempre deben de partir de un hecho. La legal es el hecho que está en la ley, no otro, sino única y exclusivamente el que está en la ley. La humana es así, pues no está en ley, eso podemos partir de cualquier hecho que nos parezca adecuado o necesario para llegar a esa conclusión, porque pues no está en ley, no es una presunción humana. Pero siempre repito, aunque sea humana y no está en ley, debemos de partir de algo, como en el ejemplo que les puse. Yo no puedo decir que Hugo comió mole nada más así porque sí, debe de haber algo. ¿Por qué dices que Hugo comió? Ah, porque trae la mancha. Ah, porque trae aquí una comisura de los labios, el mole que no se limpió bien. Por ejemplo, ¿no? Pero partiendo siempre de algo, aunque sea una presunción humana, ¿no? Entonces, las presunciones en general siempre parten de algo, y si es una legal, parte del hecho que señale la ley, exclusivamente de ese hecho, no puede partir de otro, ¿de acuerdo? Entonces, las presunciones, como decía yo, es una facultad de la autoridad especial, diferente a cualquier otra, y son herramientas pues que se establecen en ley a favor de la autoridad generalmente, con la finalidad de apoyarla o que sirva como una herramienta de auxilio en sus labores pues de fiscalización en aquellas situaciones en las que es difícil para la autoridad poder demostrar ese hecho que la ley le permite presumir. En el caso de las operaciones inexistentes, para la autoridad sería muy difícil, si no es que imposible, que realmente demostrara que la operación de tal que ampara tal comprobante nunca se llevó a cabo. Para ella sería muy difícil. Entonces, para auxiliarla en esta práctica que en algún momento llegó a ser tan común, pues entonces le dieron esta herramienta, la presunción, porque una de las características, perdón, de la presunción es de que la persona a cuyo favor se encuentra esta no tiene la necesidad de probar el hecho presumido. En el caso de de operaciones inexistentes, la autoridad no tiene que demostrar esa inexistencia. Simplemente arriba la conclusión y dice, tu contribuyente, demuéstrame lo contrario. O sea, la prueba va para la persona a la que se le hace la presunción, no para la que afirma la presunción. Ella no tiene la carga de la prueba. Esa es la gran ventaja de esta facultad de presunción que se otorga a la autoridad. El hecho de que ella no tiene la carga de la prueba. Más sin embargo, repito, ténganlo bien presente, no por el hecho de que no tenga la autoridad la carga de la prueba, de la presunción que está fincando a cargo de un contribuyente, no por ello la presunción la puede hacer de la nada o llegar a esa conclusión de la nada. Ya lo dije y lo vuelvo a recalcar porque esto es importante que ustedes tengan presente. Toda presunción debe de partir de algo. Y en el caso de una presunción legal, que recuerden es la que está en ley, y que es un ejemplo, esto es el 69 del Código Fiscal, pues ahí en ese 69 te dice cuál es el hecho del cual debe de partir la autoridad para poder llegar a la presunción de que la operación es inexistente. Y entonces, única y exclusivamente la autoridad tiene que apegarse a ese hecho. No puede fundar su presunción en un hecho distinto a ese que está en la ley. Ahorita vamos a ver el primer párrafo del artículo 69 para ver cuáles son esos hechos o ese hecho del cual debe de partir la autoridad para poder concluir que una operación es inexistente, ¿no? Pero tengan presente, decía yo, de que la presunción, como facultad de la autoridad, le da la gran ventaja de que no tiene la obligación de demostrar
la presunción, el hecho presumido, en este caso la inexistencia, perdón, de operaciones. Ella lo único que tiene que hacer es demostrar el hecho base, es decir, el hecho del cual parte ella para poder llegar a la conclusión de que la operación es inexistente. Y entonces ya es el contribuyente el que tendría que demostrar lo contrario, el que tendría que demostrar que esa operación sí existió, que sí se llevó a cabo y que por lo tanto la presunción que hace la autoridad pues es indebida, ¿no? Es en el caso de, volviendo al ejemplo de que ponía yo con Hugo, yo presumo que Hugo comió mole porque trae la mancha en la camisa y yo no tengo la obligación de demostrar que realmente comió mole me refiero, ¿no? Sino que basado en la mancha de la camisa, yo presumo, y si él quiere desvirtuar eso, tendría que demostrar que él no comió mole, ¿no? Tendría que decir, mira, yo comí una cecina con frijolitos y totopos, y aquí traigo la nota del restaurante de esa fecha, de ese día. Es más, como yo soy muy asiduo de las redes sociales, hasta en el Facebook subí la foto, ¿no? Cuando estaba yo comiendo, ¿no? Me tomé una selfie ahí en el restaurante con mis amigos donde estaba yo comiendo y salió ahí el platillo, ¿no? Y la subí a Facebook y la distribuí por Twitter y en Instagram y todas las redes sociales habidas y por haber. Entonces tengo elementos para demostrar que ese día no comí mole, ¿no? Y que la mancha fue por otro motivo, ¿no? Pero no porque haya yo comido mole, ¿no? Entonces, eso llevado a la presunción es lo mismo que tenemos que hacer, ¿no? Es necesario destruir la presunción que está haciendo la autoridad con pruebas, ¿no? La carga de la prueba es para la persona a la cual se le finca la presunción y no la autoridad, ¿no? Esa es la gran ventaja de esta facultad que se impone, que se impone a favor, perdón, de la autoridad a través de este 69B del Código Fiscal y de otros artículos, ¿no? De la Ley del Impuesto sobre la Renta y del mismo Código Fiscal de la Federación, en donde también se contemplan, ¿no?, otras situaciones en las que hay a favor de la autoridad esa facultad, ¿no? De presumir, de estimar, de llegar a una conclusión, pero siempre basado en un hecho, ¿no? Entonces, decía yo hace un rato, las presunciones son herramientas que auxilian a la autoridad para combatir prácticas pues, de evasión fiscal de los contribuyentes, ¿no? Y se establecen en situaciones donde es difícil para la autoridad pues, el comprobar los hechos, ¿no? Y de esta manera pues se facilita la gestión de la recaudación y de la aplicación pues, de la norma fiscal, ¿no? Entonces, como introducción podríamos decir esto. Y bueno, ya de lo que hemos platicado, de alguna forma podríamos determinar cómo se integra una presunción, ¿no? Siempre en una presunción habrá un hecho base, un hecho conocido, habrá el hecho presumido y habrá un nexo o enlace entre ambos hechos, ¿no? La afirmación o el hecho base, pues es el que debe de estar, como ya lo dije hace un rato, debe de estar fehacientemente comprobado, es decir, no puede quedar este hecho base también a una presunción, o bien tomar como hecho base otro distinto al que la ley señala, sino exclusivamente debemos de tomar como base, o la autoridad debe de tomar como base, única y exclusivamente el hecho que la ley establece como tal para poder llegar a la presunción. No puede tomar uno distinto. Y este hecho base que señala la ley debe de estar fehacientemente comprobado. Entonces la autoridad cuando determina o estima que un contribuyente ha realizado operaciones inexistentes, para poder ya arribar a esa conclusión es porque previamente me debió haber comprobado que el hecho base que señala la ley se ha dado. Si la autoridad no puede comprobar ese hecho base, evidentemente que la presunción es indebida. No se ha dado el presupuesto de ley para que se dé la presunción, ¿sí? Y la afirmación presumida, pues es el hecho que no conocemos, ¿no? Es el hecho desconocido, es ese hecho que únicamente estamos suponiendo basado en aquel otro que sí conocemos, ¿no? ¿De acuerdo? Y el enlace, pues es el razonamiento que une o relaciona a ambos hechos, el conocido o base y el desconocido o presumido. Es lo que decía hace un rato, puede ser la experiencia, ¿no? En base a la experiencia de casos anteriores podemos afirmar que si se presenta tal caso, entonces quiere decir que ocurrió esta otra situación, ¿no? Que es la presunción, ¿no? El hecho desconocido y del cual solo tenemos
pues un cierto grado de probabilidad de que haya ocurrido, ¿no? Pero no podemos afirmar con certeza de que realmente así haya sido, ¿no? Y por ello, repito, es de que la persona puede desvirtuar la misma, ¿no? A través de la presentación de pruebas que logren esto, ¿no? Entonces ya también lo habíamos comentado, las presunciones son de dos tipos, legales y humanas. Las legales, pues son las que están en ley y que admiten generalmente prueba en contrario, ¿no? Y son las conocidas como presunciones relativas o bien juris tantum, ¿no? Son las que admiten prueba en contrario. Sin embargo, también la ley establece presunciones sobre las cuales no se admite prueba en contrario, ¿no? Son las presunciones juris et de jure y que son las menos en la ley, ¿no? La mayoría de las presunciones que podemos encontrar en la ley son del tipo relativo, es decir, son de las que admiten prueba en contrario. Mientras que las humanas, pues ya lo habíamos dicho, pues no están sujetas a ningún criterio legal, es simplemente son aquellas que nacen como conclusión de un razonamiento aplicado a un hecho conocido, lo que decíamos, ¿no? Vuelvo a recalcar lo del, lo del el ejemplo que ponía yo con Hugo de Guanajuato, ¿no? De la mancha de mole, ¿no? Y así cualquier otra presunción humana que nosotros podemos aplicar, ¿no? Todas las presunciones, repito, es muy común, todos las aplicamos de manera diario, basados en ciertos hechos, sacamos conclusiones, no estimamos, creemos, pensamos que tal cosa es así, aunque no tengamos la certeza de que así haya ocurrido, ¿no? Las mujeres, ¿no? Son muy asiduas a aplicar presunciones humanas, ¿no? Si llegaste a las 12 de la noche, es porque te fuiste con tus amigotes de borracho, ¿no? O porque andabas con otra, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero evidentemente parten de un hecho, ¿no? Llegaste a las 3 de la mañana. Pues entonces, no te creo que vengas del trabajo a las 3 de la mañana, pero es que estamos en cierre, declaraciones anuales. No. Si llegaste a las 3 de la mañana, andas con otra seguramente, ¿no? Es una presunción. No tienen la certeza, no tienen algo, una prueba fehaciente de ello, pero lo presumen basado en un hecho. En este caso, pues que llegamos a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando habitualmente, pues no llegamos a esa hora, obviamente, ¿no? Porque si somos vigilantes, ¿verdad? Nocturnos, si salimos a las 2, pues llegar a las 3 de la mañana de tu casa será lo habitual y lo normal, ¿no? Pero evidentemente cuando estamos hablando de cuando no es lo habitual, ¿no? Entonces ocurre esto, se presume que entonces pasó esto otro, ¿no? Pero es solo una probabilidad, una situación sobre la que no tenemos la certeza, ¿vale? Y por ello el marido puede argumentar, no, pues me estuve trabajando, el cierre, las declaraciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces las presunciones humanas eh, permiten o más bien dice aquí esta resolución del Poder Judicial de la Federación, a la presunción humana dice que se le ha ubicado como una prueba indiciaria o prueba por indicios, ya que se trata, dice, de un razonamiento en el que es posible pasar de un hecho conocido o probado a otro que no lo es. La presunción judicial, como también se le conoce a esta, dice ahí, es una operación lógica, más concretamente una inferencia que permite pasar de un hecho comprobado y conocido a otro no comprobado, merced a la existencia de un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Ese indicio, dice, es un hecho probado, mientras que la presunción es el razonamiento que el juez aplica a ese hecho probado. Y es necesario, dice, hacer mención de las pruebas practicadas para tener por acreditado los hechos base y de los criterios racionales que han guiado a su valoración, ya que la valoración libre de la prueba presuncional dice que no equivale a la ponderación de los indicios carentes de razonamiento. Es lo que les decía, es si vamos, la presunción debe de ser originada en un hecho debidamente comprobado, no puede derivarse de situaciones carentes de un razonamiento lógico, ¿no? Y de hechos que no están todavía comprobados, ¿no? Me refiero al base, ¿no? Esta otra resolución dice que las presunciones pues deben entenderse por presunción, dice la consecuencia que el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido, ¿no? Entonces, estas dos resoluciones del Poder Judicial pues, únicamente lo que hacen es
recalcar estas características que deben de reunir las presunciones humanas que ya hemos platicado, ¿no? En cuanto a las presunciones legales, que recuerden que son las que están establecidas en una ley, pues en esa ley debe de estar establecida tanto la presunción como la consecuencia de la misma, ¿no? Y como ya les dije anteriormente, la parte que la tiene a su favor, que es generalmente la autoridad en el caso de presunciones legales, no tiene que probar el contenido de la presunción, pero sí debe comprobar o acreditar los hechos que constituyan los presupuestos de la presunción. Eso sí lo debe de probar la autoridad. Si la autoridad te dice que estás realizando operaciones inexistentes, no tiene obligación de probar eso. No tiene obligación de probar que realmente tú hiciste una operación inexistente, pero sí tiene que comprobar el hecho del cual parte su conclusión. Si nada más lo dice porque me late, porque creo, porque tienes pinta de que tú nunca has llevado a cabo esa operación, eso es ilegal. No tiene ningún fundamento la autoridad para poder determinar que es inexistente nada más basado en el yo creo, en el yo opino, en el me late, o peor aún, tal como se dice aquí en la parte final, no se admite la interpretación analógica, es decir, no puede determinar operaciones inexistentes basado en el hecho de que yo soy constructora y ya revisamos a otra constructora y así igualito como tú, la misma situación, y allá resultó que la operación nunca existió. Entonces, como allá en aquel caso fue así, pues igual, ya me evito la fatiga de hacer toda la chamba. Si estás en la misma situación, es más, mira, fue hasta el mismo proveedor. Allá en aquel, el proveedor X, ya determinamos que no existía. Entonces, veo que también tiene, es igual, la misma situación, esa operación inexistente simplemente por eso. Entonces, no se puede aplicar, no puede arribar la autoridad a la conclusión, a la presunción de que la operación es inexistente basado en un criterio de analogía, porque ya en otro caso similar o igual se concluyó que era inexistente y entonces aquí también aplicamos ese mismo criterio. No, tendría, repito, como está aquí en ese segundo párrafo subrayado en la parte final, comprobar y acreditar, sobre todo acreditar el hecho base, el hecho que está en ley, del cual él parte, la autoridad, para poder concluir que esa operación que nosotros hemos llevado a cabo es inexistente. Y la carga de la prueba, dice en el tercer párrafo, la tiene a quien se le ha hecho la presunción, lo que hemos platicado, ¿no? En las presunciones siempre nosotros, o sea, el contribuyente, que es al que le fincan la presunción, tiene que demostrar que no es así. La autoridad no. La autoridad solo tiene que demostrar, recuerden, el hecho base, la existencia del hecho base, no del hecho presumido. Eso, la carga es para el contribuyente. ¿Sale? Sí, eso lo tenemos que tener bien presente, ¿no? Sobre estas características que deben de reunir las presunciones legales o jurídicas, las que están en ley, pues se han emitido diversos criterios del Poder Judicial, y en esta en particular, que es de mayo del 2013, pues nos habla de lo que les platiqué, de los orígenes, de los porqués se establecen presunciones a favor de la autoridad, ¿no? Y ahí en el inicio del texto de la resolución se habla de que se establecen en aquellas situaciones en las que por la dificultad de la autoridad para probar los hechos y a fin de controlar prácticas de evasión y elusión de impuestos, ¿no? Para eso se establecen las presunciones, ¿no? En materia tributaria. Y luego dice que la presunción jurídica constituye un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probado un hecho, con apoyo en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como suceden los acontecimientos, y que la presunción se integra, en todo caso, dice ahí, por tres elementos. La afirmación base, que ya les dije que es el hecho conocido y del cual se debe de partir, otra presumida y el enlace o nexo que une a ambos hechos, ¿no? La afirmación base, dice, se constituye en la piedra, y esto por eso lo remarqué incluso y lo subrayé, se constituye, dice, en la piedra angular sobre la que se erige la presunción, por lo que deberá, dice aquí la resolución, deberá de acreditarse de manera fehaciente. Si la autoridad no puede probar ese hecho base del cual ella concluye un hecho presumido, pues entonces sería ilegal la presunción efectuada, ¿no? El segundo, es decir, el hecho presumido, dice, es el producto novedoso con significado probatorio establecido a partir del hecho base. Y el tercero, es decir, el nexo o el enlace que debe de haber entre ambos
hechos, dice, consiste en máximas de experiencia que fijan la relación precisa entre la afirmación base y la afirmación presumida, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos y las características que deben de reunir las presunciones legales o jurídicas, ¿no? Esta otra tesis, que es de más atrás, desde los años 50, ya desde entonces se regulaba la naturaleza de la presunción legal y habla de que son presunciones legales, pues las establecidas por la ley, y que respecto de estas presunciones, pues no se admite, como ya lo hemos comentado, la interpretación analógica. No puede la autoridad llegar a la conclusión, a la presunción de algo basado en simple analogía, ¿no? Porque ya ocurrió un caso similar, entonces aquí debe de ser igual, ¿no? Sino que debe de estar, o es necesario que deba de estar probado el hecho base del cual parte la autoridad para llegar a esa conclusión, ¿no? Es lo que nos dice también esta jurisprudencia, perdón, del Poder Judicial, ¿no? De que es necesario que se encuentren probados los hechos bases de los cuales derivan las presunciones, así como la armonía lógica natural y dice y el concretamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando, dice, en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, dice, los cuales pues no deben de considerarse de manera aislada, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente nos lleve a la verdad buscada a través de la presunción que se está realizando, ¿no? Entonces, esta otra igual recalca en el hecho de que la presunción debe de fincarse en auténticas presunciones que convenzan al juzgador y no en una simple o falsa apreciación de hechos, ¿no? Sino que, repito, deben de partir de un hecho real y conocido, ¿no? No en simples conjeturas, no en simples yo creo, yo pienso, o yo considero porque ya hubo un caso similar y entonces aquí debe de ser lo mismo, ¿no? Ponía un ejemplo de una presunción humana, no podemos, si nos duele el estómago, no podemos concluir que nos van a operar basados en el hecho de que a Pedro así también tenía dolor de estómago y resultó que era un problema de apendicitis y lo operaron, ¿no? Entonces no podríamos bajo esa aplicar la analogía, ¿no? En este caso tampoco, ¿no? Porque el estómago puede doler por mil razones y no precisamente porque se padezca siempre en todos los casos apendicitis, sino en todos los casos requieres una operación quirúrgica, ¿no? Entonces, siempre debemos de llegar a una conclusión basados, repito, en hechos reales y comprobados debidamente, ¿no? No en simples creencias o ideas que tengamos, ¿no? Esta otra dice que la presunción es un medio de prueba que tiene su origen pues en un hecho comprobado, ¿no? Es lo que nos señala esta otra, ¿no? Y así llegamos al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué estamos señalando o haciendo mención de lo que se establece en el Código Federal de Procedimientos Civiles? Pues porque aunque el artículo 69b del Código Fiscal y otros artículos de la legislación fiscal en general establecen presunciones a favor de la autoridad fiscal, pues si nosotros nos ponemos a buscar en la ley del ICR, en la ley del IVA, en el mismo código, en cualquier otra disposición fiscal, alguna regulación en específico de las presunciones, no vamos a encontrar nada. Únicamente vamos a encontrar la presunción como tal, ¿no? En el 69b encontramos la presunción de que si se da tal hecho, entonces la autoridad presumirá que la operación es inexistente. Pero nunca vamos a encontrar alguna regulación específica o más al detalle de las presunciones, sí, cosa que sí podemos encontrar en otros ordenamientos como el Código Federal de Procedimientos Civiles, en las que incluso hay un capítulo específico donde se regula la presunción. Igual en el Código de Comercio hay un capítulo, perdón, específico en donde se regula esta figura, pero no así en materia fiscal. Por lo tanto, si no existe una norma fiscal expresa, recuerden que el segundo párrafo del código, el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece que a falta de norma fiscal expresa es posible aplicar de manera supletoria pues las disposiciones del derecho federal común. Y entonces
pues es posible aplicar las disposiciones de cualquier otro ordenamiento legal vigente en nuestro país, si es que en la disposición fiscal no se señala nada en específico, ¿no? Y en el caso particular de las presunciones, pues repito, el Código Federal de Procedimientos Civiles lo regula esta figura, y ese es el ordenamiento que podríamos aplicar de manera supletoria para ciertas situaciones que no se contemplan en el Código Fiscal, ¿no? Y entonces, aquí en el artículo 193 y 194 de este ordenamiento del Código Federal de Procedimientos Civiles, es posible encontrar las situaciones a través de las cuales nosotros podemos combatir una presunción. Estos dos artículos nos dan las dos situaciones o casos en los cuales nosotros podemos destruir una presunción. Y así en el artículo 193 de este Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice que cuando la parte niegue una presunción, entonces está obligada a rendir la prueba de los supuestos de aquella, ¿no? Es decir, si a nosotros nos fincan la presunción de operaciones inexistentes y negamos que esa operación haya sido inexistente, es decir, afirmamos que la operación fue real, que se llevó a cabo, pues entonces estamos obligados a probar pues la existencia de la operación, ¿no? Y mientras que, estamos obligados, a probar, dicen, los supuestos de la presunción. Recuerden, la presunción debe de partir de un hecho base, ¿no? Entonces nosotros, de acuerdo al artículo 193, podemos combatir la realidad de ese hecho base, de los supuestos de donde deriva la presunción. En este caso, que es la presunción de operaciones inexistentes, repito, la autoridad debe de partir de algo, de un hecho establecido en ley, entonces nosotros podemos combatir que ese hecho que dice la autoridad que se llevó a cabo no es cierto. Mientras que el 194 lo que señala es que la parte que impugne una presunción debe probar contra el contenido, es decir, debemos probar que la presunción es falsa. Aquí este 194 es lo que decía yo hace un momento, es si ya nos fincaron la presunción de realizar operaciones inexistentes, nosotros debemos de probar que la operación sí se llevó a cabo. Entonces, estos dos artículos nos señalan las dos vías que tenemos para poder combatir, en el caso particular de operaciones inexistentes, esta presunción. Podemos combatir la presunción misma, es decir, el hecho de que la operación sí se llevó a cabo, o bien podemos combatir la existencia del hecho base, del hecho del cual está partiendo la autoridad para poder concluir que la operación es inexistente. Esto es importante porque a veces no tenemos los elementos que la autoridad nos pide para que nosotros demostremos que la operación es inexistente. Y entonces por ahí nos cierra el camino, por así decirlo. Si únicamente tenemos la factura y el comprobante del pago que le hicimos al proveedor y párale de contar, no tenemos más documentos, como que nuestras posibilidades de demostrar que esa operación sí se llevó a cabo se limitan de manera notable, ¿no? Si no tenemos más elementos, más documentación con el cual podamos acreditar la real existencia o prestación del servicio que ampara ese comprobante, estaríamos en problemas. Pero también podemos alegar otra vía, otro camino que tenemos para defendernos, es entonces destruir el hecho base, combatir el hecho del cual está partiendo la autoridad para llegar a la conclusión o a la presunción de que la operación es inexistente. Esa es otra vía que tenemos de defensa. Es combatir la presunción como tal, o bien combatir el hecho del cual está partiendo la autoridad para llegar a la conclusión de que la operación es inexistente. ¿Ok? Estos dos artículos son los que nos dan estas dos situaciones, ¿no? El 193 y 194 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en ese mismo ordenamiento, en el 192, en los artículos 192 y 195, pues establece aquí lo que debe de probar quien tiene la presunción a su favor, en este caso la autoridad, en el caso de operaciones inexistentes. ¿Qué es lo que debe de probar? Pues bueno, con el 192, y que ya lo hemos platicado, pues si la autoridad alega que una operación es inexistente, ella está liberada de probar ese hecho, ¿no? Lo único que ella tiene que probar, recuerden, es el hecho base, el hecho del cual está partiendo para llegar a la conclusión
de que esa operación es inexistente. Eso sí lo tendría que probar la autoridad, ¿no? De acuerdo a este artículo 192, que dice que la persona que alegue una presunción, es decir, la autoridad, solo debe probar los supuestos de la misma, es decir, el hecho base del cual está partiendo para llegar a la conclusión. Pero si nosotros, al momento que la autoridad nos finca una presunción y nosotros presentamos pruebas para demostrar que esa presunción no es así, es indebida, no ocurrieron los hechos así, sino que ocurrieron de otra forma, entonces, de acuerdo al 195, la autoridad estaría obligada a probar esa presunción. En el caso del 69, si nosotros presentamos pruebas de que esa operación sí se llevó a cabo realmente, entonces si la autoridad quiere seguir manteniendo esa presunción, ahí sí tendría entonces ya que demostrar que el hecho, que la operación no se llevó a cabo, porque yo ya demostré que sí, yo ya presenté pruebas de que sí se llevó a cabo la operación. Entonces, si tú te mantienes, sigues manteniendo que esa operación no se llevó a cabo, entonces demuéstralo tú. Es lo que dice el artículo 195. Entonces, también tengan presente esto, que dentro de este tipo de procesos, si nosotros presentamos pruebas desvirtuando la presunción, obligamos a la autoridad a que entonces ella nos tenga que demostrar la inexistencia de la operación. Y entonces la ponemos de a peso el asunto, ¿no? Porque va a ser difícil para ella demostrar la inexistencia de la operación. De hecho, es tan difícil para la autoridad demostrar esto que justamente por esto nació esta facultad para la autoridad, para ayudarla, para apoyarla en este tipo de situaciones en las que es muy difícil demostrar. Entonces, a través de la facultad de presunción, ella no tiene que demostrarlo, ¿no? Le avienta la bolita al contribuyente, ¿no? Entonces, por ello es que digo que tengan presente esto de que si nosotros logramos presentar pruebas, la autoridad estaría obligada a demostrarme que realmente esa operación es inexistente y no podría de manera arbitraria simplemente decir no te creo, no te valgo ninguna de tu prueba, como está ocurriendo también en la práctica, en donde a pesar de que le presentamos pruebas dice no son suficientes, no me convenciste y yo sigo alegando que esa operación es inexistente, pero sin que ella aporte nada para probarlo. Entonces, si esto ocurre, y que repito, es lo que está ocurriendo, y esto lo ven ustedes en su práctica, pues es un elemento de defensa, es un argumento que ustedes tienen que hacer valer en su medio de defensa, de que si yo ya presenté pruebas y son válidas, legales, existen, la autoridad no puede nada más por sus pistolas decir no me convences, no son suficientes, hacen falta más, que es lo que dicen, sí, ok, bueno, está bien, pero hace falta más documentación para que me convenzas. O sea, eso no puede ser. Si yo ya la estoy probando, entonces ahora te toca a ti, maestra, te toca a ti que tú me demuestres que esa operación realmente fue inexistente. Si es que te vas a mantener en ese canal, ¿no? Entonces ahora te toca a ti. Yo ya lo presenté y no me puedes pedir lo que es imposible. Porque luego te pide lo imposible, lo que es imposible materialmente para el contribuyente que pueda presentar, ¿no? Bien, vamos a ver, no sé si tengan alguna duda sobre esto que hemos platicado, porque esto que hemos platicado, repito, es la base para poder entender este 69B y podernos defender en contra de las diversas situaciones en las que la autoridad está aplicando el 69B. ¿Tienen alguna duda? ¿O sí ha quedado claro? Bueno, si nadie dice nada, ahora sí que como muy adecuado al tema, yo presumo, yo estimo, yo concluyo que basado en el hecho cierto de que nadie dijo nada, entonces presumo que todos estamos en el mismo canal y que todos han entendido esta situación. Ok, todo bien. Silvia, gracias. Julio, Cristela, Hugo de Guanajuato, todo hasta el momento no hay dudas, perfecto, con la mancha de mole, perfecto, Hugo. Gracias, me da gusto que todos estemos en este momento todos sintonizados, ¿no? Vamos entonces, que todos hayamos entendido esta situación, ¿no? Vamos a ver lo que dice el 69B. Humberto, gracias Humberto. Artículo 69 del Código, primer párrafo. En ese primer párrafo es donde está la facultad de presunción de la autoridad y ahí está el hecho base, el hecho del cual debe de partir la autoridad para poder llegar a la conclusión de que la operación es inexistente y es el que debemos de cuidar siempre, de que la autoridad realmente me compruebe ese hecho base. Si la autoridad no me lo comprueba, toda su presunción de que esta operación existente es ilegal y la podemos echar abajo en un medio de defensa. Fíjense lo que dice el 69 en su primer párrafo. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes
Fíjese que dice detecte, así de manera general, ¿eh? No dice que cuando la autoridad fiscal detecte a través de sus facultades de comprobación, ¿eh? O sea, entonces esta situación la puede detectar de mil maneras. Está abierto. No está sujeto a que la autoridad lo determine o lo detecte, usando el término que está en ley, a través de una cierta manera en particular únicamente, sino que es en general, a través de sus facultades de comprobación, a través de información obtenida por terceros, a través de lo que tiene en su base de datos, a través de lo que detecte sus antenitas de vinil, si es que el Chapulín Colorado ya trabaja en el SAT, no sabemos qué ha pasado con el Chapulín Colorado, yo ya tengo rato que no lo veo en televisión, no sé qué habrá sido de él, es un superhéroe cuyo destino ha sido incierto, no sé si ustedes sepan qué pasó con el Chapulín, porque yo fui a ver Avengers Infinite War, pensando que a lo mejor ahí iba a salir el Chapulín Colorado, pero pues salieron todos los superhéroes, menos el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, no, la verdad no sé qué pasó con él, a lo mejor ya está trabajando en el SAT y sus antenitas de vinil detectan por ahí que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, dice aquí, personal, infraestructura, o capacidad material directa, me quedé leyendo lo que dice aquí, ahorita lo vemos, lo que dice Rafa, detecte que un contribuyente está emitiendo comprobantes, dice, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, dice, para prestar los servicios o bien para producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, dice, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, este es el hecho base, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, el hecho base es el que un contribuyente emita comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para que de manera directa o indirecta preste los servicios o bien comercialice, produzca o entregue los bienes que amparan los comprobantes correspondientes, ¿no? Que amparan los comprobantes fiscales que ha emitido, ¿no? Entonces, ese es el hecho base y eso es lo que la autoridad me debe de comprobar si es que me va a presumir operaciones inexistentes. Me debe de comprobar que, o debe de estar comprobado de manera indubitable, fehaciente, que quien emitió el comprobante no cuenta con los activos, ni el personal, ni la infraestructura, ni cuenta con capacidad material para prestar esos servicios que ampara el comprobante, o bien para comercializar los bienes que amparan los comprobantes, o para entregarlos, o para producirlos. ¿De acuerdo? Ese es uno. Son dos, ustedes ven aquí, son dos los supuestos, dos hechos bases o supuestos de los cuales puede partir la autoridad para llegar a la conclusión de que la operación es inexistente. Una es el no contar con los activos, o sea, que la persona que emite el comprobante no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para que preste los servicios o comercialice los productos, ¿no? Y la otra es, y ese segundo es muy interesante porque vean la redacción. Este párrafo que está aquí está tomado literal del 69, y ustedes consultan el primer párrafo del 69, así dice, o sea, no es un resumen de ese párrafo, es tal cual, así está aquí reproducido, y vean que dice, o bien, en esta parte que está aquí, dice, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Dice, dichos contribuyentes, no dice los contribuyentes, así en general, sino que dichos contribuyentes, o sea, se refiere a unos contribuyentes a los cuales ya hizo referencia anteriormente y por eso dice que dichos contribuyentes, porque si fueran otros contribuyentes distintos a los anteriores que ya habían, a los cuales ya había hecho referencia, diría ahí, o bien que los contribuyentes se encuentren no localizados, sino que dice que dichos contribuyentes, o sea, los que ya he mencionado al inicio del párrafo, se encuentren no localizados. Entonces, esto es importante porque esta presunción de operaciones inexistentes no aplica para cualquier contribuyente no localizado, ¿eh? No por el hecho de que un contribuyente ande perdido para el SAT, ya pueda presumir la inexistencia de operaciones, sino que este contribuyente no localizado debe de haber emitido comprobantes
sin contar con los activos, con el personal de infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes. Entonces se refiere a los mismos, aquellos que no tienen la capacidad. Es decir, no es algo aislado, porque si no, aquí diría, o bien que los contribuyentes se encuentren como no localizados. Ahí sí, entonces sí, cualquier contribuyente que ande perdido, que se le haya olvidado o omitido presentar el cambio de domicilio correspondiente y por lo tanto el SAT lo tenga como no localizado, en automático se presumen operaciones inexistentes. No, sino que es los no localizados que cuenten o que no cuenten con personal, con activos para prestar los servicios. Y ahora, podríamos comentar más, pero ya nos estamos acercando a la hora de terminación y no me quiero colgar demasiado, pero quiero que tengan presente estas dos hechos bases, que es del cual debe de partir siempre la autoridad para poder concluir que la operación es inexistente. Si no nos pueden comprobar esto, y qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no? De hecho, los dos casos que yo traigo están basados en esto, de que la autoridad no comprueba el hecho base, sino que simplemente llega a la conclusión de que esa operación es inexistente basado en otras situaciones, pero no en esto. O sea, nunca le comprobó al contribuyente que el proveedor ha emitido comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para que de manera directa o indirecta preste los servicios o bien produzca, comercialice o entregue los bienes que amparan estos comprobantes, ¿no? O bien que de estos contribuyentes que no tienen la capacidad para prestar los servicios, pues se encuentren como no localizados, ¿no? Eso es lo que no está partiendo de este hecho base de la autoridad, ¿no? Y este es la conclusión a la que llega la autoridad. Así de esta forma, en uno de los casos, que esta es la reproducción de la resolución en donde la autoridad determina operaciones inexistentes, que lo reproduje aquí, lo copié porque tengo el papel, no tenía yo el documento digital, pero dice así: el personal encargado de la revisión realizó el análisis de las cédulas y papeles de trabajo de estos importes, mediante el cual se conoció que la contribuyente visitada tal dedujo indebidamente a sus ingresos acumulables del ejercicio en revisión el importe total en cantidad de tal, misma que se observa por considerarse que derivan de operaciones inexistentes toda vez que amparan adquisición de tal bien presuntamente proporcionados por el proveedor X con RFC tal, que tiene su domicilio en tal, información que se comprobó mediante consulta a los sistemas institucionales, cuenta Darío Web, consulta general de declaraciones, a que la Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso y que se utiliza de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, conociéndose que no presentó la declaración anual del ejercicio 2014, es decir, el proveedor no presentó la declaración anual del 2014 para efectos del impuesto sobre la renta, mismo ejercicio al que corresponden las deducciones que realizó la contribuyente visitada, ¿no? Estamos hablando de una revisión del ejercicio 2014. Por lo que la Dirección de Auditoría Fiscal no estuvo en posibilidades, fíjense lo que dice, la Dirección de Auditoría Fiscal no estuvo en posibilidades de constatar de que el citado proveedor contaba con los activos y personal necesarios para prestar los servicios a la contribuyente visitada, debido a que no los declaró. Ante estas circunstancias, se presume que dichas operaciones son inexistentes y por consiguiente no pueden producir efectos fiscales. Así lo fundamentó la autoridad y le determinó un crédito fiscal basado en esto. Como ven ahí, porque el proveedor no presentó la declaración del año en que te estoy revisando y por lo tanto, como ahí dice, esta autoridad no estuvo en posibilidades de constatar de que el citado proveedor contaba con los activos. Y entonces, si tú no pudiste comprobar que el proveedor no contaba con los activos, ¿cómo carajos concluyes que las operaciones son inexistentes? Si ya dijimos, y creo que para ustedes les queda bastante claro, de que para que la autoridad pueda arribar a la conclusión, a la presunción de que la operación es inexistente, es porque debe de comprobar el hecho base. Y el hecho base, en este caso particular, ¿cuál es? Pues de que la persona que emitió el comprobante no contaba con los activos, el personal, la infraestructura y la capacidad material para que de manera directa o indirecta prestara los servicios o bien produjera, comercializara o entregara los bienes que amparan el comprobante. Pero esto lo tiene que comprobar debidamente la autoridad, tiene que llegar a una conclusión veraz, cierta. No puede decir, no lo puede estimar, como ven aquí, lo está estimando,
como la otra persona no presentó la declaración anual, entonces yo estimo de que no contaba con el personal y los activos para poder prestar los servicios, porque no lo pude checar, entonces yo concluyo que no tenía el personal ni los activos, y por lo tanto, como yo concluyo que aquel no tenía los activos, también concluyo que aquí esta operación era inexistente. ¿Sí? ¿Ven que así es como lo razonó y lo fundamentó la autoridad? El hecho base lo estimó, lo presumió, cuando el hecho base jamás puede estar sujeto a una presunción, a una estimación. El hecho base siempre debe de estar comprobado, porque si no está comprobado, la presunción que hacen derivado del mismo es ilegal, no existe. Y esto que está realizado en este caso, estoy seguro que se repite en muchos casos. Así es como concluye la autoridad. Veamos otro caso parecido. Bueno, es diferente, quiero decir, es con otro contribuyente, pero parecido. Aquí dice, de con fecha tal, presentó la declaración anual. Aquí en este caso, el proveedor del cual están diciendo que la operación es inexistente, sí presentó la declaración, pero vean lo que dice más adelante. Presentó la declaración anual del ejercicio fiscal 2014 para efectos del impuesto sobre la renta, mismo ejercicio que corresponde a las deducciones que realizó la contribuyente visitada, y del análisis de la misma, en su anexo estado de posición financiera, se conoció que no manifestó información correspondiente a activos. De igual manera, se conoció que no presentó la declaración informativa múltiple del ejercicio 2014, información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo. Por lo tanto, no manifestó trabajadores, así como tampoco manifestó retenciones de impuestos sobre la renta por la prestación de un servicio personal subordinado, razón por la cual se considera que no tiene personal necesario para prestar los servicios a la contribuyente visitada, debido a que no los declaró. Ante estas circunstancias, se presume que dichas operaciones son inexistentes y por consiguiente no pueden producir efectos fiscales. Vean aquí cómo, en este caso, el proveedor sí presentó la declaración anual, pero al revisar el anexo del estado de posición financiera, dice que no declaró activos. Y luego, aunado a eso, dice que no presentó la famosa DIN, ¿no? La informativa de sueldos y salarios de ese año, ¿no? Y por lo tanto, como no la presentó, yo presumo que no tenía personal. O sea, nuevamente la autoridad en un supuesto distinto, pero arriba lo mismo, concluye o presume el hecho base, no lo demuestra, no tiene certeza, sino simplemente porque aquel no presentó la informativa de sueldos, entonces no tiene personal. Yo estimo, concluyo que no tiene personal, pero eso no es una presunción que esté en ley, no es una facultad que ella tenga el presumir eso. Ese hecho lo tiene que demostrar, lo tiene que comprobar. Y derivado de eso, una vez que compruebe que esa persona no tenía trabajadores, entonces sí concluir, presumir que la operación es inexistente porque estoy en el supuesto base, ya lo comprobé, el que dice el 69B, que cuando el proveedor no tenga personal para prestar los servicios, entonces concluyo válidamente de que la operación es inexistente. Pero yo no puedo presumir el base, yo no puedo como aquí lo hace, porque no presentó la informativa de DIM, pues entonces no tiene trabajadores, presumo, pero como en el caso de Hugo de la mancha de mole, la mancha de mole no deriva precisamente porque comió mole, sino porque alguien lo manchó, porque pasó por ahí cuando alguien tiraba algo y lo salpicó, etcétera, mil razones. Igual, ¿por qué no presentó la informativa de salarios a esta persona? ¿Porque no tiene trabajadores? No, precisamente. La pudo haber presentado porque se le olvidó, porque ha sido negligente, porque no sabía que había que presentarla, porque no ha tenido la oportunidad, el tiempo para hacerlo, etcétera, 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 etcétera. Mil razones del por qué esa persona no presentó la informativa, pero no porque no tenga trabajadores. Entonces la autoridad está presumiendo el hecho base y de eso está luego concluyendo que la operación es inexistente, lo cual es ilegal. Está aplicando indebidamente esa facultad que le otorgó el 69B. Sí, me explico, ya me pasé otra vez, igual que la semana pasada, que la sesión pasada, pero sí quería que quedara el día de hoy, terminar el tema para que no quedara ya para la semana siguiente algo pendiente sobre el mismo, ¿no? Entonces, estas dos situaciones, que son de la vida real, repito, de dos contribuyentes distintos a los que les determinaron crédito por supuestas operaciones inexistentes, la autoridad los fundamentó de esta forma. Y entonces, así como los fundamentó aquí, seguramente en otros casos similares lo va a hacer igual.
Y si ustedes les toca el caso, pues creo que con la plática de hoy, eso espero, tengan ciertos elementos como para que ustedes puedan argumentar algo a favor del contribuyente, ¿no? Puedan defender a ese contribuyente en contra de la actuación de la autoridad que a todas luces es ilegal. Está partiendo de hechos supuestos cuando en realidad debería de partir de hechos ciertos y comprobados y no de presunción para a su vez de una presunción concluir en otra presunción. De eso no se vale. Las presunciones en materia general no nacen de otra presunción. La presunción en materia general nacen de un hecho real, conocido, comprobado, no de otro supuesto. No podemos suponer algo de un supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, Rafa de Ciudad de México dice, cómo es que dicen que son empresas fantasmas con estos detalles? ¿Cómo es que se dicen que son empresas fantasmas con estos detalles? A ver, ahí no te capté muy bien el comentario, Rafa, el sentido del comentario. Si me pudieras ampliar, pues te daría mi opinión, pero ¿cómo es que dicen que son empresas fantasmas con estos detalles? Bueno, igual, en el caso de una empresa a la que le finquen, me imagino que empresa fantasma, la empresa de papel, la que no existe realmente y que a lo mejor solo la creamos para facturar y vender las facturas, pues igual le tendrían que demostrar esto, ¿no? O sea, demostrarle que no tiene el personal, la infraestructura para poder comercializar o prestar los servicios que amparan el mismo, ¿no? Tendrían que demostrarlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? No pueden nada más así de la nada llegar a la presunción de que la operación es inexistente, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda o comentario sobre ese tema, ¿no? Ah, ok, sí, Rafa, que dices tú que aunque hay empresas fantasmas que no la localizan físicamente a la empresa, van y es un lote baldío, o es una casa habitación y ahí no conocen a la persona, pero se supone que los accionistas están identificados en el RFC, ¿no? Incluso pues cuentan con la FIEL, como menciona Rafa, y evidentemente los accionistas podrían ser localizables en teoría, ¿no? Esto es correcto, Rafael, ya es cuestión de que la autoridad tenga la Secretaría de Hacienda tenga la voluntad de emprender acciones en contra de los accionistas, ¿no? Si no tiene la voluntad o no existe la política en ese momento para ello, pues no lo hará, ¿no? Todo quedará ahí en mera publicidad de que se han detectado no sé cuántas empresas fantasma, que han facturado tantos millones de pesos, guau, guau, pero de ahí no pasará, ¿no? Dice Héctor de Tijuana, una vez que se echa abajo una presunción mal motivada por la autoridad, ¿te pueden subsanar la misma presunción? Por supuesto que no. Héctor, ya no podrían. Esta situación de indebida motivación y fundamentación es motivo de que no puedan reponer el acto, no puedan, porque si no, imagínate, siempre estaríamos en inseguridad, sujetos a que la autoridad repusiera y corrigiera sus datos de manera indefinida, ¿no? Cada vez que le hiciéramos ver las ilegalidades en que incurre, ¿no? En este caso, simple y sencillamente ya no lo pueden reponer, ya no puede corregir su situación, ¿no? Pero evidentemente tenemos que hacer valer esto en el momento procesal oportuno, ¿no? Porque si le hacemos ver estas situaciones en el momento que no es oportuno, pues la autoridad sí podría corregir y y ya en el acto definitivo ya presentarlo de una manera distinta, ¿no? Sale. Bueno, sería todo por hoy. Gracias por su paciencia y su tiempo. Ya nos colgamos otra vez más de la hora, pero nos veríamos entonces la semana que entra si Dios quiere, si no hay mayor comentario o pregunta al respecto. Sale. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Buen provecho. Nos vemos. Hasta luego. Sí, gracias Hugo. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos.